¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Para nadie es un secreto que la oposición se encuentra en su peor momento. 89% de los venezolanos considera que la oposición está muy dividida y 91% piensa que necesita nuevos liderazgos. Sus dirigentes tradicionales reciben alrededor de 80% de rechazo. 70% no confía en que un eventual gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país, cuando la economía es la principal preocupación de los electores. Apenas 13% simpatiza con los partidos de oposición. 82% considera que deben ser juzgados por corrupción aquellos dirigentes políticos que han pedido sanciones contra el país. La oposición no ha logrado representar ni convocar a los venezolanos, pero es que no se puede liderar a una sociedad que no se entiende y que no se siente. Sus principales dirigentes provienen de las élites sociales, muy distantes del sentimiento popular y de las expectativas de las mayorías. Rechazaron al comandante Chávez no porque pensaran que amenazaba la propiedad privada, sino por ser un pata en el suelo, campesino y además soldado. Mientras el chavismo se constituyó en una comunidad emocional, en una identidad social y en una cultura política, la oposición todavía hoy carece de la cercanía para liderar y emocionar, de las narrativas y propuestas para convencer y movilizar, de las gramáticas y símbolos para entusiasmar y persuadir. En estas condiciones, muy difícilmente la oposición pueda garantizar la estabilidad social y política del país, el desarrollo económico y la prosperidad de los venezolanos. En este nuevo ciclo histórico que vive la nación, caracterizado por el final de la polarización catastrófica y la declinación del Estado rentista, Venezuela está apuntando menos por la alternancia y el cambio y más por las alternativas. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Jaimes, politólogo, con maestría en Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias Gerenciales. Dirige el Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo y Energías. Es fundador de la página web geopolíticapetrolera.com. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Saludos, amigo Oscar, saludos, amigos, como aquí de nuevo con ustedes conversando sobre temas actuales y los temas energéticos que son bien importantes y puntuales acá en el país. Actualmente estamos viendo unas dinámicas en el terreno de la energía y el petróleo bien acentuadas. Pareciera que el petróleo adquiere un rol fundamental desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se está moviendo el petróleo? ¿Qué rol está jugando el petróleo en este momento? El petróleo es muy movido en los últimos tiempos, como bien lo señalas, ¿no? Primero porque tiene un espacio que va a definir las actuales situaciones políticas, las muy enredadas situaciones políticas que se están presentando sobre el planeta. El recurso ha tomado un realce y una profundidad de un gran peso ante el fracaso de otras energías, las cuales están en este momento en el refrigerador. Pero el petróleo ahora se le une el elemento disuasivo, estratégico, geopolítico en torno a muchas decisiones, y a partir de esas decisiones su control se ejerce con mucho más compromiso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la dinámica del petróleo en este momento? ¿Cómo está afectando la geopolítica internacional y cómo está influyendo en la conformación de un nuevo orden global?
El petróleo está dirigiendo la geopolítica internacional. ¿En qué términos? En el tema que hay con la OPEP y con los OPEP Plus, el liderazgo que han cobrado estas naciones ante los inminentes conflictos. Recuerda que hay una agenda de guerra, de enfrentamiento, hay una agenda de inestabilidad. Así algunas naciones, algunas potencias han querido administrar la paz del mundo. Pero ahora, esa paz del mundo anteriormente tenía un provecho que pasaba por debajo de la mesa, que era tener los países proveedores al servicio de los grandes consumidores. Hoy estos grandes consumidores han alzado su voz y esa voz tiene un peso para la resolución de muchos conflictos y para dirigir y comandar el nuevo escenario geográfico del planeta. ¿De qué manera el petróleo está contribuyendo a la configuración de un nuevo orden multipolar? Las relaciones internacionales, el concepto de seguridad y defensa está atado a este servicio de la energía. Hemos visto cómo Europa, Estados Unidos han saltado fuera de sus sillas al momento de exigir una tranquilidad y una suavidad en las cuotas de los países productores. La inestabilidad que se ha hecho sentir enormemente ha marcado el precio de muchas economías en muchísimos productos. Y entonces ellos entran ahora a un nuevo escenario muy distinto del que se vivía en décadas anteriores, porque la OPEP ahora tiene una voz, la OPEP ahora tiene principios, tiene acuerdos, y marca ese espacio cuando la OPEP Plus y la OPEP como tal han retirado del mercado en los 2 últimos años más de 25 millones de barriles de petróleo y ha estabilizado su precio. Ya aquellos que vivimos en septiembre del 2014, que el crudo cayó y perdió su valor casi en un 100%, eso se ha recuperado. Tenemos un crudo ahora casi en marcadores sobre los $80 por barril. Mira, la aparición de la OPEP Plus promueve nuevas alianzas que hasta hace unos años parecían imposibles, ¿no? Alianzas, acuerdos. ¿Cómo está la nueva configuración? En bloques y alianzas, promovida por la OPEP. Esa configuración de la OPEP Plus la vemos en varios acuerdos. El primero de ellos es uno que era impensable. Sí. Irán y Arabia Saudita, la apertura de sus embajadas y la resolución de conflictos ha llevado a que el reino saudí entienda de que está alineado dentro de la OPEP Plus e incluso ha enviado sus emisarios para tranquilizar los conflictos tanto en Yemen como Siria. Siria ha sido incorporada al Consejo de Cooperación del Golfo y sobre todo la alineación que han hecho con la Federación Rusa y el rotundo rechazo que ha dirigido en contra de Norteamérica. Esto por algunas decisiones de la Casa Blanca desaceleradas, desproporcionadas, los cuales los saudíes pues, no están dispuestos a pasar la página tan fácil y han puesto toda la producción de crudo a los intereses y a las políticas y al consumo del Asia. Quiero que profundicemos sobre el rol geopolítico que está jugando la OPEP. Quiero que me respondas cuál sería el pensamiento geopolítico de la OPEP en este momento, pero vamos a hacer una pausa comercial y ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el doctor Miguel Jaimes, politólogo con maestría en ciencias políticas, doctorado en ciencias gerenciales. Dirige el Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo y Energías. Miguel, te preguntaba sobre el nuevo pensamiento geopolítico de la OPEP y de la OPEP Plus. ¿Cuál es en este momento?
Ese nuevo pensamiento está en la configuración geopolítica y de seguridad y defensa de una región. Una región que se alza con los BRIC, las economías emergentes, que se alza con la Ruta de la Seda, con la Organización para la Mm, Cooperación de Shanghái. En esa área ha colocado todos sus recursos y todas sus estrategias de consumo, y lo cual va a permitir un competir directamente, en todo caso, contra el Grupo de los Siete, contra la misma Norteamérica, y desposicionar una retórica que ha estado dirigiendo buena parte del área, todo el área de la región del Asia y de América Latina en torno al papel del suministro de materias primas. Este mm. suministro de materias primas se enmarca ahora sobre factores de producción, y esos factores de producción van en la lucha de nuevos mercados. Mira, ¿cómo está impactando la guerra entre Bueno, Ucrania y Rusia en esta dinámica, en esta nueva dinámica petrolera? Bueno, la guerra ha sido la vía, el camino para que muchas de estas decisiones se aceleren. En mi opinión, la guerra va a tardar un par de años más y podría tener una resolución hacia el año 2025. Ok. El reacomodo de la OTAN, el suministro por parte de Europa de material bélico hacia Ucrania, las declaraciones de muchos mandatarios, sobre todo los movimientos de John Biden, ha precipitado, ha acelerado enormemente decisiones en torno al dólar, a las nuevas rutas, al nuevo comercio, y a pelearse sobre el terreno de la economía, de la geofinanciarización y de la geopolítica, los nuevos mercados, las nuevas inversiones y el nuevo liderazgo. Tenemos que decir que a partir de ahora el papel de Estados Unidos en toda esta área está muy debilitado. Eso implica, por ejemplo, para Estados Unidos un reacomodo. Va a ir en búsqueda de nuevas áreas de influencia, entonces, y ahí América Latina como que cumple un papel estelar, ¿no? Sí, para Estados Unidos esta situación lo hace entrar en un periodo de crisis. Incluso algunos autores hablan de una recesión norteamericana e incluso de problemas internos de magnitudes que hasta hace muy poco no nos imaginábamos que pudiesen suceder allí. Por supuesto que la primera área de influencia donde ha lanzado sus principales estrategias ha sido América Latina. Claramente ha definido Norteamérica que el Heartland, en el centro del mundo, está en el escenario de la guerra donde está Ucrania, y el papel de América Latina, de Venezuela, va a ser un desempeño como país proveedor de muchas materias primas. Eso significa recuperar, para Estados Unidos significaría recuperar a Venezuela dentro de su área de influencia. Limpiar la imagen con Venezuela, efectivamente. El petróleo venezolano tiene una huella en Norteamérica muy profunda, pero aparte de eso también las relaciones comerciales, de intercambio que se habían practicado en el último siglo. Recuerda que para algunos autores Venezuela, para Norteamérica, significó una vitrina, la nación consentida, donde se llevaron adelante el desarrollo y la práctica con una novedad de las principales marcas y la influencia y del mercado norteamericano dentro de nuestro consumo. Esa área, ese papel es el que justamente se ha perdido, y es el que ahora Norteamérica, forzada también por muchas situaciones, se ve obligada a recuperar. O sea que tú crees que en Estados Unidos crece la tolerancia en la política exterior hacia América Latina, crece la tolerancia con relación a los gobiernos progresistas, o se va a mantener la política de injerencia y de cambio de régimen en general. Nunca, sí, nunca va a abandonar la injerencia hacia muchas naciones, pero indudablemente que la política de los republicanos es muy distinta a la que se está practicando ahora con los demócratas en la Casa Blanca. Recordemos solamente el caso de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua,
la retórica de los republicanos fue fuerte, llegó al hastío de poner a la región en una situación de peligro y de desarrollo. Hoy John Biden tiene que asumir otra política de más distensión, de más suavidad hacia algunos países de América Latina, sobre todo marcadamente en el caso venezolano. Vamos a ver varias cosas antes de la finalización del mandato para finales del 2024 del señor Biden en torno a Venezuela. O sea que un cambio de gobierno en Estados Unidos, es decir, un eventual triunfo de los republicanos en las próximas elecciones presidenciales tendría o influiría en los cambios de la política exterior hacia América Latina. Automáticamente esta pudiese ser una decisión. Sin embargo, también recordemos que hay un desgaste, que hay un agotamiento, hay una fatiga en torno a cómo se vino utilizando la política norteamericana hacia América Latina. La llevó al extremo, la fundió la generación de Donald Trump y dejó allí un cáncer instalado que casi hace metástasis en lo que significan las relaciones internacionales hacia esta región. También había que ver un cambio republicano hacia América Latina, hasta qué punto está decidido a asumir un costo de deterioro definitivo de relaciones hacia esta área. El meterse, el derrocar, el intentar derrocar algunos gobiernos en América Latina, como el caso de Bolivia, de Colombia, de Brasil, de la misma Venezuela, es algo que tiene que medir muy bien los Estados Unidos si va a seguir hacia esta tendencia, ¿no? Llamémoslo así. Además del rol que está jugando la OPEP Plus en la fijación de precios a través de una reducción de su producción, ¿qué otras políticas observas en la OPEP Plus? La OPEP Plus tiene un liderazgo mucho más marcado. Ha logrado la resolución de varios conflictos y se ha unido en base a algunos acuerdos que hasta ayer parecían impensables. Lo más importante no es lo que esté tomando, las decisiones que esté tomando actualmente, sino el escenario al cual se prepara de futuras decisiones que la OPEP Plus pueda tomar. Esto es una advertencia que le están diciendo directamente a Norteamérica y a Europa. Veamos por lo menos el tema del gas con Kuwait, veamos incluso las declaraciones del presidente Macron, que señaló, no va a haber más producción, no va a haber más sobreproducción por el caso de Arabia Saudita, hay que resolucionar y solucionar los conflictos con Irán y con Venezuela. Entonces, ese peso es al que algunos actores pueden temerle y es lo que la OPEP Plus trata de afianzar en el escenario internacional. Quiero que nos detengamos un poco en el rol que está jugando Venezuela en estas nuevas dinámicas petroleras, energéticas, en el surgimiento de un nuevo orden global. ¿Qué rol le asignas a Venezuela? Pero por favor me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Miguel Jaimes, politólogo con maestría en ciencias políticas y doctorado en ciencias gerenciales. Dirige el Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo y Energías. Te preguntaba, Miguel, sobre el rol que puede jugar o está jugando Venezuela en esta nueva geopolítica del petróleo, en esta nueva dinámica petrolera internacional. El rol que debe jugar Venezuela es el que le está presentando actualmente la OPEP y la OPEP Plus. Veamos cómo de una manera respetuosa estas naciones han esperado y han convocado las decisiones y las posiciones de Venezuela. Muchos de los hechos, como la reducción de barriles de petróleo,
no se ha hecho sin antes consultar a nuestro país. Primeramente, hay una invitación, hay un escenario, hay un espacio muy importante para PDVSA, el Ministerio del Petróleo. Ojalá que lo esté percibiendo de esta forma en este camino, porque es la incorporación a las nuevas decisiones del escenario internacional. ¿Qué protagonismo puede tener Venezuela, dada la caída en la producción petrolera, el debilitamiento de la industria? ¿Cuál es el protagonismo real, verdadero? Además de sumarse a las políticas y tener una vocería. El protagonismo más importante de Venezuela es su reserva de petróleo. Es la primera reserva de petróleo del planeta. Recientemente, en esa misma línea, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablaba de recuperar nuevamente nuestro espacio como tercer o cuarto lugar en el tema del gas. Pero primeramente llama a reordenar la casa. Pero una casa que debe darse prisa en reordenarse, producto que el escenario internacional es tan movido, es tan violento, que la posición de Venezuela, su liderazgo, su huella, sus diversas propuestas, sus mecanismos de integración que ha utilizado en años recientes, en las últimas 2 décadas, son muy importantes. Yo me atrevería a decir, Oscar, que muchas de las decisiones que el mundo está esperando y los países productores están esperando tienen que salir o van a salir desde Venezuela, porque ese liderazgo se ha asumido como tal y muchos lo han percibido y han caminado sobre esas diversas ideas que Venezuela ha esgrimido, ha esculpido en todo este escenario. Particularmente las transnacionales, las grandes transnacionales petroleras, ¿qué papel están jugando? ¿Están promoviendo este nuevo orden energético? ¿O hay otro rol? ¿Qué están haciendo las transnacionales? El escenario internacional del tema energético es muy complejo. Se ha llegado a una condensación y a una determinación, a un amarre por parte de estas transnacionales, de sus marcas, de sus productos, que en este momento no estaríamos hablando de su sustitución. También recuerda que con esta se activan licencias, como el caso que recientemente acaba de hacer Norteamérica hacia Venezuela, y que también los países productores, y también como es el caso venezolano, las necesitamos, porque hay que ser muy claro al afirmar de que hay productos, hay suministro de equipos, de parte electrónica, ingenieril, de computación que se necesitan, porque nuestro parque refinador ha recibido a lo largo de décadas de su creación, desde 1940, todo el suministro por parte de estas transnacionales, que tienen allí, que lleva un doble juego, ¿no? Como el de operadoras políticas que desestabilizan igualmente. Pero bueno, la OPEP tendrá que ir a un escenario mucho más profundo. Todavía queda por desarrollar muchas políticas, como sea la sustitución de muchos equipos por la marca OPEP. Hacia allá, hacia ese camino, hacia ese rumbo, algún día esta organización tiene que tomar vuelo. Yo observo a las transnacionales petroleras con relación a América Latina y particularmente en Venezuela con una visión más comprensiva, con énfasis más en capturar las fuentes de energía que en desestabilizar gobiernos o en captar cuotas de producción independientemente del signo de los gobiernos. ¿Qué crees tú? Bueno, primeramente... Muy pragmático, ¿no? Sí, es cierto lo que señalas, Oscar, porque Estados Unidos viene también de una situación económica de agotamiento. Veamos la situación interna de Norteamérica. En algunas áreas casi que hay una recesión. El tema de la deuda, de la refinanización de la deuda es un tema que está bastante agotado y confuso. Y bueno, y toda la tónica republicana se ha centrado en destruir la gestión demócrata. Por eso salen afuera banderas
de estas transnacionales tratando nuevamente de derrumbar el camino y su papel de ganancias dentro del escenario internacional. Todo esto hay que digerirlo, procesarlo, entenderlo, y también América Latina y Venezuela tener puntos y políticas muy importantes. Hay que aprovechar los signos de este momento que son muy delicados en el área económica y empresarial. Y ciertamente esa área económica y empresarial necesitan de importantes materias primas. Y una de las más valiosas es el petróleo, y está acá en Venezuela. Exacto. Mira, uno observa también que hay una dinámica distinta. ¿En qué sentido? El nuevo orden global, el nuevo orden multipolar que está emergiendo, pareciera moverse más en un terreno de competencias, de competitividad, más que en el terreno de la confrontación. Es decir, el nuevo orden global aparece como un orden más complejo, pero sobre todo más competitivo. ¿Qué crees tú? Ese orden global está pisando los talones a los intereses de Europa y de los Estados Unidos, sobre todo en el área de Asia, que son 47 países y donde hay más de 4.200 millones de habitantes. Y tiene el liderazgo China. Cuando hablamos de un nuevo orden mundial, está sobre la mesa un trío de naciones muy importantes. China, la India, Rusia, permíteme también allí añadir a Turquía. Y ese nuevo orden, como te decía hace unos minutos, reclama un nuevo escenario, que es la ruta de la seda, que es un avance económico, pero también reclama un escenario en la parte militar. Y sobre todo por un agotamiento, por una fatiga que coloca muy vulnerable a Norteamérica, producto de tantos abusos y por una prolongación de la Guerra Fría, que, bueno, estas naciones sencillamente para surgir y para tener un nuevo papel de aquí a las próximas décadas debe de zafarse un poco de todas las intenciones de la OTAN y de los Estados Unidos, de Canadá, de la misma Europa. ¿Puede responder PDVSA a estos nuevos desafíos en un contexto de estrangulamiento, de sanciones, de cerco sobre la industria petrolera nacional? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Miguel Jaimes, politólogo, maestría en Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias Gerenciales. Dirige el Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo y Energías. Te preguntaba, Miguel, sobre la OPEP. ¿Puede la OPEP, en medio de este cerco tecnológico, financiero, que afecta los niveles de producción de la industria, puede PDVSA jugar un rol significativo? Venezuela tiene un reto con su compañía petrolera, tanto en las colocaciones de crudo y volver a los estándares de normalidad que se tenían anteriormente. Hay un aspecto muy importante para esta batalla, porque la industria está en un gran enfrentamiento frente a lo que el mundo, frente a lo que Occidente, Estados Unidos y Europa le han lanzado. Lo primero que hay que destacar en este juego de guerra son sus hombres y sus mujeres, su capacidad técnica e ingenieril. También su manejo, ¿no? Tiene importantes amigos como lo es Irán, China, Turquía, Rusia, quienes han tenido una potencia, una significación muy importante a la hora de decidir sus mercados, su tecnología, sus colocaciones y el mantenimiento de su infraestructura energética. Es decir, Venezuela allí tiene varios apoyos. Aparte de eso, bueno, la suavidez de algunas sanciones que están tratando de pasar la página con Norteamérica es un aviso interesante.
pero no va a solucionar del todo la situación tan difícil que la industria petrolera venezolana ha atravesado o a los niveles en que ha llegado, porque hay un elemento internacional que ha hecho peso, que ha tratado de destruir a la industria, que ha tratado de paralizarla. Los Estados Unidos con esto, lo que quiero decir que los Estados Unidos con esto hicieron fue que nadie tocara el crudo venezolano mientras ellos decidían qué hacer con nuestro petróleo. Ha cambiado la visión entonces, ¿no? Se considera hoy a Venezuela un suplidor estratégico, importante. Sí, Por eso la flexibilización de algunas sanciones que le permitan a las grandes transnacionales petroleras operar en alguna medida en Venezuela. sí, en varias oportunidades afirmamos eso, que los Estados Unidos no iba a tener otra salida. Y esa salida se cierra en Arabia Saudita. Hay que indicarlo de esta manera. Pero también se le cierra a Europa con la Federación Rusa. Y Europa le exige a Norteamérica que si los está llevando a una guerra de dimensiones, de una permanencia, que como lo dije anteriormente, en mi opinión va a ir más allá del año 2025, bueno, necesita materia prima para la industria, para el comercio, para la movilización, para los negocios, para las colocaciones. Entonces, necesariamente tiene que retornar y llegar a Venezuela, porque el grifo que tenía en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, para los intereses norteamericanos y europeos, se ha cerrado. Se abre un nuevo mercado, el de Asia, ¿no? Gigantesco. Hay otros países petroleros que también han sido sancionados, me refiero particularmente a Irán, y ellos han tomado medidas para contener, debilitar los efectos de este cerco. ¿Cuáles son esas medidas que ha tomado Irán, por ejemplo, para mantener la industria petrolera viva y dinámica y activa? El caso de Irán, de los persas, es muy importante. Son los segundos productores dentro de la OPEP y los cuartos productores a nivel mundial. Aprovechar el espacio geográfico del estrecho de Hormuz ha sido muy valioso. Pero también ahora han girado hacia la parte de Asia, hacia China, hacia la India. Y el modelo ha sido el nivel de negociaciones, de colocaciones, de inversiones, de intercambio, las inversiones par a par, sobre todo con la India y con China, la apertura y la garantía de nuevos mercados. Y también lograr entender que algunas economías asiáticas prefieren un suministro de crudo vía terrestre a nivel de poliductos y también su desarrollo militar, su parte tecnológica. Y Irán ha ordenado la casa y no ha dejado que haga aguas y que se desordene su situación interna, y me refiero a que ha invertido en la capacitación y en la formación de sus técnicos, de sus ingenieros, pero también ha tenido una visión de ellos frente al mundo, entender y comprender los nuevos espacios de negociación y también sus alianzas, con quién se va a unir, con quién se va a atar. China, la India, Rusia, Turquía, y eso la ha llevado a obtener un liderazgo valioso, importante, a ocupar puestos en los organismos internacionales que están bajo su cobertura, bajo su área geográfica. Okay. ¿Y China? China también necesita de suplidores seguros, confiables, y está viendo en Venezuela un surtidor confiable. ¿Qué crees? Es que el gran salto de China está en el aprovisionamiento de materia prima y, como bien lo señalas, ha hecho inversiones aquí muy valiosas, importantes. Pero también estas naciones ven como muy poderoso, con mucha fuerza, la visión y el papel que ha tenido Venezuela. Ha sido una nación bisagra tanto a China, a Turquía, a Rusia, a Irán, a la India, una zona que hasta hace muy poco estaba
trancada, prohibida, tenía los portones con enormes candados para que esta economía no tuviese una gran influencia en nuestra región. China tiene muy claro con su mandatario su proceso y su crecimiento de aquí al 2050. Sabe muy bien lo que enfrenta en el área tecnológica, militar, ajusta todas sus necesidades y busca inversiones. Mira, de las 10 grandes empresas petroleras del mundo, las primeras 4 están en China. Y China no tiene reserva de petróleo, pero sí tiene una infraestructura ingenieril con técnicos, con ingenieros, capaz de ir a cualquier parte del mundo y llevar adelante sus relaciones internacionales a partir del intercambio y la obtención de energía. Quiero que profundicemos un poco en el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Tú incluso hace poco sugeriste, recomendaste que el gobierno bolivariano debería hacer un esfuerzo mucho mayor ahora para restablecer las buenas relaciones con Estados Unidos. Vamos a hablar de esas relaciones cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Miguel Jaimes, politólogo con maestría en Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias Gerenciales. Dirige el Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo y Energía. Te preguntaba, Miguel, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Para Estados Unidos pareciera estratégico contar con un suplidor confiable y cercano de petróleo. Para Venezuela, Venezuela depende mucho de esos mercados, del mercado norteamericano. Tú has hablado incluso de que Venezuela debe hacer un esfuerzo mayor para restablecer las buenas relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? Es una lectura muy, muy importante, la huella que Venezuela ha mantenido con Norteamérica y que Norteamérica ha mantenido con Venezuela. Indudablemente que los demócratas en el poder, en la Casa Blanca, han dado un giro de 180 grados cuando lo comparamos con la administración republicana. Y cada uno de estos pasos y de estas situaciones Venezuela debe de leerlas y debe de interpretarlas y hacer los mayores esfuerzos por mantener un frente de relaciones internacionales que se están abriendo a partir de algunas posiciones que ha mantenido Norteamérica. Porque no tan solo a Norteamérica, como bien lo señala, le interesa el crudo venezolano. Es que cuando Norteamérica habla también da órdenes. Cuando dice el subsecretario de Estado que hay conversaciones con nuestro país, le está diciendo a Canadá, flexibiliza la posición con Venezuela. Le está diciendo a Borrell en la Comunidad Económica Europea que flexibilice la posición con Venezuela. Y esto abre mercado y abre relaciones internacionales, abre una nueva agenda. Nosotros pudiésemos hablar incluso de una cancillería petrolera, energética, o sea, llevar adelante las banderas en las cuales nosotros tenemos una enorme fortaleza e iniciar intercambios, negociaciones, cercanías, poder negociar y abrirnos hacia buena parte del mundo que hasta hace muy poco teníamos todas esas ventanas cerradas, porque ciertamente que la posición de un bloque, de un grupo de países con gran poder ha cambiado en torno a Venezuela. Mira, el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales. Pareciera un conflicto entre la estabilidad y el caos. La estabilidad que garantiza el chavismo, la continuidad del chavismo en el poder, o el ascenso de una oposición que no entiende ni siente el país y que podría ocasionar o provocar una caotización de la sociedad venezolana. ¿Cuál sería el mayor interés de la Casa Blanca? ¿Un país caotizado o un país estable social y políticamente? Para sus fines, ¿no? Para los fines estratégicos de la gran potencia americana.
Para los Estados Unidos han dado ejemplo del caos, de la guerra, del enfrentamiento. Solo que el caso venezolano deben de medirlo muy bien a la hora de ser un país proveedor de combustibles, de materia prima, de petróleo, de gas. De nada serviría un país con un actor distinto, diferente en Miraflores, o poder mantener y llevar adelante negociaciones con la fuerza del actual mandatario, de Nicolás Maduro. Varios indicadores que desde ya van develando cómo los Estados Unidos pueden trabajar y podrían mejorar las relaciones con el actual gobierno, e incluso en una virtual prolongación del mandato de las fuerzas del actual gobierno, y se preparan para esto. Cuando ha mermado la posición en torno a seguir amparando a la oposición, indudablemente que Estados Unidos también tiene los números y los escenarios muy claros de quién va a seguir gobernando esta nación. Y quien va a seguir gobernando esta nación, pues bueno, desde ya va dando algunas señales de entenderse con este país. Que todos los objetivos, los escenarios que se plantearon sobre Venezuela no los logró Norteamérica, no los logró Europa. Entonces, indudablemente que aquí vemos que la continuidad del chavismo, del madurismo en el poder va a tener un peso muy significativo a la hora de que Norteamérica tome muchas decisiones. ¿Tú crees que a la Casa Blanca, a Estados Unidos le conviene la permanencia del chavismo en el poder? Digo, porque es una condición fundamental para garantizar la estabilidad del país. Bueno, indudablemente que hay mesas de diálogo y de negociación. Las últimas reuniones dadas en Colombia el 25 del pasado mes es una muestra de esto, donde la Casa Blanca ha participado, donde ha enviado sus emisarios. Yo siento que el problema, gran parte del meollo o la suavidad, suavizar algunas sanciones está con la apertura de la delegación diplomática norteamericana en Caracas y la de Caracas en Washington. Indudablemente que para Estados Unidos en sus relaciones internacionales eso pesa de una manera muy, muy dura. También está el escenario internacional, ¿no? Las posiciones, el resurgimiento que ha tenido Sudamérica, que es un escenario que también nosotros debemos de contar a la hora de hacer un análisis, como es el caso de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Bolivia. Vean la reciente situación de Ecuador, que no favorece en todo caso a Norteamérica. Y la situación de Perú, pues en vez que Norteamérica salga airosa, lo que ha significado es más conflicto y más una situación muy enrevesada para el peso de toda la región. No dejemos de lado la posición también de México. Es decir, que hay un escenario internacional en América Latina que favorece enormemente a Venezuela, y que también le indique, le envía mensajes a la Casa Blanca de que hay que tomar las cosas con muchísima más calma y más claridad a la hora de tomar algunas decisiones contra alguna nación latinoamericana. Hasta ahora y durante los últimos 22 años, el objetivo estratégico de la Casa Blanca ha sido desplazar al chavismo del poder. Durante estos últimos 22 años. Desplazarlo del poder vía electoral o vía insurreccional. Pero ese ha sido el objetivo estratégico. ¿Tú crees que ahora el objetivo estratégico de la Casa Blanca sea estabilizar a la sociedad venezolana, estabilizar al país, para aprovecharla como fuente confiable, estable, cercana de petróleo? Sí, como muy bien lo señalas, Oscar, la posición de la Casa Blanca hacia Venezuela ha cambiado rotundamente, aun cuando el tema de la flexibilización de las sanciones, de las medidas, no llegan a ser como nosotros deseamos. La posición política y las decisiones que han tomado hacia Venezuela indican que hay un cambio
de rumbo, hay un giro y han probado todo contra Venezuela. Todas las acciones las han intentado, ¿no? Pero indudablemente que ahora con la administración de Biden, los escenarios no juegan, o los vientos no juegan al mismo tiempo que se tenía con la anterior administración de los republicanos. Y esto ha forzado el cambio de giro en la Casa Blanca. No es que no quieran intentar derrocar al actual presidente Nicolás Maduro, sino que es que la fuerza y la contundencia y la respuesta que tenían para hacerlo ha disminuido en este momento en Norteamérica. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este análisis situacional, sobre este análisis geopolítico. Espero verte pronto nuevamente. Claro que sí, Oscar. Gracias a ti por la invitación a tu valioso programa. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias, un abrazo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.